agradecemos mucho que haya aceptado la invitación. Ella es la titular actualmente de la DEGIRE y sin embargo también es una académica con mucha experiencia. Les voy a leer brevemente algunas líneas que ella nos permitió de su currículum. Ella es física egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM con estudios de maestría en Ciencias de la Atmósfera. Fue investigadora visitante en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos en el área de física atmosférica. Ha sido invitada por la NASA en 2 ocasiones para colaborar en programas educativos. Ha trabajado más de 30 años en educación de la ciencia y colaborado en diferentes instituciones del sistema incorporado, por eso lo conoce muy bien. Actualmente tiene a su cargo la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. Y como le gusta tanto la docencia y los jóvenes, pues con su sencillez de siempre y humildad nos aceptó esta invitación y pues la dejamos con ustedes. Disfrútenla. Muchas gracias. Muchas gracias, Roque. Gracias, jóvenes, pero realmente ese aplauso es para ustedes que están hoy aquí participando en este congreso de investigación, saliéndose un poquito de sus zonas de confort, haciendo un esfuerzo extra, guiados por sus maestros, para probar una idea, para seguir un método que les lleve a analizar resultados que les permitan tener una conclusión. Para algunos de ustedes esto será una aventura, otros será el inicio de una carrera. Estoy seguro que muchos de ustedes prontamente van a continuar estos temas de investigación en distintos niveles y pronto estarán de regreso en el sistema de investigación de la UNAM, del cual hoy vamos a hablar mucho porque estamos muy orgullosos de los resultados recientes que ha arrojado. Y antes de empezar, déjenme decirles que la verdad, la que da las gracias por estar aquí soy yo. Efectivamente, el maestro Roque Olivares me conoce bien. Tengo 35 años en la docencia, trabajando con jóvenes como ustedes en la enseñanza de la física. Y recientemente mis funciones administrativas me han alejado de los jóvenes de alguna manera, de la cercanía con los jóvenes y el maestro Roque siempre me ha oído decir cuánto los extraño, esta sensación de comunicarme con gente joven que aporta tanto con sus comentarios. Así es que para hacer la plática del día de hoy hemos decidido hacerla un poco interactiva, así es que número 1, no vale dormirse. Algunos de ustedes seleccionados al azar tienen debajo de su asiento, si meten la mano entre el asiento y el respaldo, tienen un sobrecito con instrucciones de lo que va a suceder hoy. Entonces les voy a dar 30 segundos para localizar el sobrecito, no todos lo tienen, pero la idea es que podamos participar con la información que tienen ahí. Lean por favor las instrucciones antes de que se apaguen las luces para que sepan qué es lo que van a hacer. ¿Ya estamos? Vamos a ver, si levantan la mano los que encontraron algo, me puedo dar una idea de si más o menos ya aparecieron todos. A ver, por favor, levanten su mano los que encontraron un sobre con algo. Yo creo que hay algo más. Los que no han encontrado, busquen un poco porque me faltan algunos sobrecitos ahí. Y este universo no nos va a salir bien, así es que búsquenle. Ok, bueno, las instrucciones son muy sencillas, son muy claras, algunos involucran sus celulares, así es que en esta plática se vale y se tiene que usar el celular si así lo mandan las instrucciones. Ok, ¿estamos listos? Vamos a empezar. La siguiente, por favor. El título de esta plática es la tabla periódica, porque muchos de ustedes habrán escuchado que estamos en el 2019 cumpliendo el 150 aniversario de la creación de la tabla periódica. Pero se me ocurrió que para hablar de la tabla periódica, primero habría que hablar de los elementos. Es decir, si yo les platico cómo los acomodé, cómo los organicé, no van a saber realmente cómo, cuándo
y de dónde vinieron. Así es que decidimos empezar esta plática desde el Big Bang. Nos fuimos todo para atrás para poder ver de dónde vienen los elementos. La siguiente, por favor. Los invito a los que no hayan ido a pasar por la Facultad de Química, que en celebración del 150 aniversario tiene, a ver, déjenme. Ya, entonces que estaba apagado, perdón. La Facultad de Química en su fachada ha montado una tabla periódica monumental de 600 metros cuadrados usando toda la ventanería de los cubículos y pueden, si van por Ciudad Universitaria, pasar a verla. Es un esfuerzo muy grande para hacer tributo a la tabla periódica. La siguiente, por favor. Entonces vamos a platicar un rato de cómo se originan los elementos que ocupan un lugar en la tabla periódica. La siguiente. Y para eso nos vamos a ir algo así, regresen sus relojes, pero no como el domingo, sino 14,000 millones de años. La que sigue, por favor. Para hacer, la siguiente. Para ser exactos, 13,800 millones de años es la edad de nuestro universo. Y en ese momento, noten por favor, que dice tiempo igual a 0. No existía el tiempo hasta ese momento, y el tiempo, el reloj del tiempo universal, empieza a moverse justo después del Big Bang. En ese momento no hay espacio, no hay tiempo, existe un pequeño punto que se conoce como singularidad, con una enorme densidad de materia y una temperatura muy, muy alta. Probablemente la temperatura más alta que se ha calculado. La siguiente, por favor. Conforme el universo se empieza a expandir después de esa gran explosión, el tiempo empieza a correr. Y déjenme decirles que empiezan a suceder cosas maravillosas en muy poco tiempo. Para darles una idea, el universo prácticamente terminado sucede a los 3 minutos. Después suceden cosas importantes, pero en los primeros 3 minutos suceden muchísimas cosas que los científicos se han dado a la tarea de documentar. Entonces, para poder partir esos 3 minutos en pequeños intervalos de tiempo y narrar lo que sucede en cada uno de esos intervalos, se calculó un tiempo de Planck que equivale a 10 a la menos 43 segundos. Si se acuerdan, los que ya conocen la notación científica, esto es un punto decimal seguido de 42 ceros y después un segundo. Son millonésima de millonésima de millonésimas, una fracción de tiempo muy pequeña, pero muy relevante para contar la historia de lo que está pasando en el universo. La siguiente, por favor. Y entonces nos vamos a quedar aquí en una millonésima de un tiempo de Planck, es decir, lo que definimos antes todavía lo vamos a partir un poco más, para platicar que el universo, como un globo, empieza a inflarse, empieza a expandirse, y a raíz de eso la temperatura empieza a bajar. La que sigue, por favor. Y conforme van bajando la temperatura, empiezan a aparecer partículas de materia y de antimateria. En este momento, el problema es que el universo no es muy grande, entonces la materia aparece pegadita a la antimateria. Y los que tienen una instrucción de prender su luz intermitente, si me empiezan a ayudar, por favor. Exactamente, vean lo que está pasando en este auditorio. Nace materia y se aniquila, nace materia con antimateria y se aniquila, y así sucesivamente. Pero conforme el universo va creciendo, tenemos la suerte de que esa materia empieza a quedar un poco alejada de la antimateria, y entonces tiene un poco más de suerte de poder existir
por sí sola. Vean qué bonito la creación de materia que empieza a suceder en este auditorio. La siguiente, por favor. Esta es una ecuación muy famosa que vamos a platicar después de un poco más de ella, pero básicamente lo que se establece en esta ecuación es la expresión matemática de lo que Antoine de Lavoisier dijo muchos años antes, de que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Y la materia se transforma en energía, pero también la energía se transforma en materia. Entonces, esa energía que había atrapada en una singularidad en el inicio del Big Bang, conforme el universo se expande y la temperatura empieza a bajar, la energía cinética de las moléculas baja, la velocidad empieza a ser menor y la energía se convierte en materia. Y así empiezan a ser las primeras partículas del universo. La siguiente, por favor. Y esas partículas hoy en día se agrupan en esta tabla. Aquí está el mínimo constituyente de todo el universo. Quiero platicarles ahorita de dos partículas muy importantes. Todos estos morados son quarks, que son la mínima partícula que constituye la materia, pero dentro de esos quarks hoy solo necesitamos hablar del quark hacia arriba, U por sus siglas en inglés de up, y el quark hacia abajo con carga negativa por sus siglas en inglés down, tiene una D. Y esta partícula que se llama gluón. Entonces les voy a pedir a la gente que encontró debajo de su asiento un sobrecito con quarks, ya sea up quark, down quark, y la gente que tiene gluones, que trate de juntarse para formar partículas bajo la siguiente regla. Tiene que haber 3 quarks, pero no todos pueden ser iguales, ¿sale? Tiene que haber 3 quarks, pero no todos pueden ser iguales. Abran sus sobres, saquen la pelotita de unicel, saquen su gluón, que se parece como a un palillo de madera, y entonces júntense. Regla importante, son 3 partículas, 3 quarks, pero no todos pueden ser iguales, ¿ok? Tiene que haber ups y downs. ¿Cuántos? Los que quieran, 2, 1 de cada uno, pero ¿ya estamos? ¿Ya se van armando por allá atrás? ¿Sí? A ver, los que tienen gluones, acérquense a los que tienen quarks. Muy bien, ahí hay un quark. Le faltan más quarks, colaboren. A ver, ahí hay otro quark. Colabora con tu compañera para armar una partícula. Tiene que ser 3 quarks, pero no todos iguales. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con el armado? La siguiente, por favor. Ok. Si tenemos suerte y las instrucciones se están cumpliendo, lo que va a suceder es que, a ver, ya está, perfecto. Cuéntanos, tu partícula, ¿cómo está armada? ¿Qué quarks la constituyen? Sí, tú, feliz ganador. Perfecto. Su compañero tiene un up y 2 downs, ¿ok? Entonces puedo decirles que su compañero es el feliz poseedor del primer neutrón en esta sala. Eso, un gran aplauso. ¿Quién más armó un neutrón? Otro neutrón ahí, muy bien. Muy bien, van apareciendo neutrones en este universo. Y vamos a platicar un poco de la carga eléctrica, porque esos quarks están cargados, tienen una carga eléctrica que no es la misma. El up quark tiene una carga positiva de 2/3 y el down quark tiene una carga negativa de 1/3. Entonces, cuando ustedes juntan estas tres, tienen 2/3 menos 1/3 menos 1/3. No hace falta ser genio en matemáticas para decir que esta partícula se neutraliza, no tiene carga, y de ahí el nombre de neutrón. Pero probablemente en esta sala alguien tuvo otra idea y armó su partícula con los quarks y gluones que aparecieron debajo de sus asientos
de esta manera. A ver, levante la mano, ¿quién constituyó? Bien, bien, bien. ¿Quién más? Necesitamos muchos protones, este universo tiene que crecer. Exacto, ahí hay otro. Sigan armando los que les sobran bolitas de unicel, por favor, porque los vamos a necesitar. Este protón que ustedes armaron tiene, a diferencia del neutrón, 2 ups y un down. Y si hacemos la matemática rápida, pues tenemos una carga de 2/3 positiva con otra de 2/3 positiva y una de 1/3 negativa. 2 más 2 me da 4, menos 1 me da 3, 3/3. Si hicimos bien la primaria, tiene la carga de más 1. Entonces nos vamos a acordar para las siguientes láminas que el protón es una partícula que tiene una carga positiva, pero el neutrón es una partícula con carga neutra. La siguiente, por favor. Y vamos a hablar entonces de este protón. Levanten la mano los que tienen ya sea un protón ensamblado de quarks o una pelota que tiene una P de protón con un signo de más. Bien, fíjense volteen a ver cuántos protones empiezan a aparecer en el universo. Así estaba sucediendo en el universo hace 13.800 millones de años, y empiezan a aparecer protones que no son otra cosa, jóvenes, que el núcleo del hidrógeno. Y así se empieza a crear en el universo el primer elemento, no solo el primero en el orden, sino también el primero en la tabla periódica, que es el hidrógeno. Hoy en día sigue siendo el elemento más abundante en el universo, no aquí en la Tierra, pero sí en el universo. La siguiente, por favor. Y vamos a hablar entonces de una idea que seguro ustedes han trabajado en su clase de química, que es el átomo. Y permítanme aquí irme un poco hacia atrás en nuestra historia y hablar de un filósofo griego. Ojo, no estoy hablando de un científico, no estoy hablando de un alquimista ni de un químico, estoy hablando de alguien que le gusta pensar nada más, no calculan, no tienen tablas periódicas, lo que hacen es pensar en las ideas filosóficas que constituyen la materia. Y Demócrito de Abdea, discípulo de Leucipo, 460 años antes de Cristo. Se los enfatizo mucho, jóvenes, para que se den cuenta de que el átomo, con su símbolo moderno que aparece en algunas cosas, es una idea muy, muy antigua, una idea que nace de la filosofía, de la necesidad de tener un constituyente básico de la materia. Átomo en griego, los que llevaron etimologías grecolatinas saben que a es negación y tomé es corte. Entonces un atomé es una partícula que no puede ser dividida. Ahí hubo un problema. Los científicos, no Demócrito, adjudicaron al concepto del átomo una partícula que después en la historia se pudo dividir. Sin embargo, si hoy conceptualizamos al átomo como el que ustedes armaron, hecho de partículas quark-gluón, ese sí es indivisible. No hay partícula más pequeña que un quark que constituya la materia. Entonces, ese sería hoy en día el verdadero concepto de una partícula indivisible. Pero el átomo es una unidad pequeña, es la unidad más pequeña de un elemento químico que está compuesto de protones y neutrones en el núcleo y de pequeñas partículas negativas llamadas electrones que orbitan alrededor de él. Ojo aquí, ahorita que estamos hablando del universo, yo hablo de núcleos. ¿Alguien sabe por qué no hablo de átomos? Tiene que ver con la temperatura. Y es que en temperaturas tan altas como las que existen en estos momentos en el universo, los electrones son arrancados del núcleo, no pueden llegar a estar cerca. La energía cinética es tan grande. Imagínense por un momento, jóvenes, que todos empezaran a jugar con las pelotitas que les dieron y las empezaran a lanzar a lo largo de este auditorio. La posibilidad de que dos de ellas se mantuvieran juntas es muy pequeña. De eso habla la energía cinética.
era un rebotadero de partículas en el universo a temperaturas muy altas, en un estado de la materia que es el cuarto estado de la materia. Conocemos el sólido, el líquido y el gas, pero el plasma es el cuarto estado de la materia, que ciertamente no sucede aquí en la Tierra de forma natural, más que en un laboratorio de la Universidad de Princeton, hasta donde yo sé que se fabrica plasma. El resto es un estado muy abundante, muy frecuente, pero en el universo, sí. El estado de la materia del universo es en plasma, y en el plasma los electrones no pueden estar cerca de sus núcleos. La siguiente, por favor. Entonces vamos a definir el concepto de elemento como un tipo de materia que está constituida por átomos de la misma clase. Todos los átomos dentro de un elemento tienen que ser iguales ¿en qué? En su número de protones. Recuerden esto sí es una regla de vida. El número de protones es lo que define de qué elemento se trata. La siguiente, por favor. ¿Y qué mejor familia puedo escoger para ilustrar este concepto que la familia del hidrógeno? El hidrógeno tiene dos hermanos muy populares, muy conocidos en el medio científico. Este es el original, es el hidrógeno, es el elemento de la tabla periódica. Ojo, en su núcleo no hay neutrones. Al principio decían que el hidrógeno no debería pertenecer a la tabla periódica, porque todo el resto de los elementos tienen neutrones. Entonces, ¿por qué voy a empezar a poner a un elemento que de entrada no cumple con las características que cumplen los demás? Sin embargo, es el más abundante en el universo y por eso se gana su lugar especial en la tabla periódica. Su hermano, el deuterio, tiene también un protón, pero está acompañado de un neutrón. Es un núcleo más pesado, pero aún así es un isótopo del hidrógeno. Es un isótopo, es como decir, es un hermano, es el mismo elemento, tiene muchas de las propiedades que tiene el hidrógeno, pero tiene un núcleo más pesado. Hay un tercer hermano, que es el tritio, que tiene un solo protón. Recuerden, la regla esencial para que sea hidrógeno es un solo protón, pero está acompañado de dos neutrones. Tiene un núcleo mucho más pesado, algunas propiedades distintas, pero otras importantes, como tener un solo electrón en la órbita, en su órbita. La siguiente, por favor. Y entonces ya hablamos de abundancia de protones. Ya sabemos que este auditorio tiene muchos protones, hoy en la forma de bolitas de unicel que representan quarks y que han sido ensamblados como protones, y otros de ustedes tienen protones directos, porque vamos a trabajar con ellos en un momento, que empiezan a popular el universo, y estos protones no son otra cosa que un núcleo de hidrógeno. Entonces, en este momento en el universo hay una gran cantidad de hidrógeno y nada más, no hay otra cosa. Pero cuando esos átomos de hidrógeno empiezan a rebotar por el universo y chocan entre sí, adivinen qué pasa. Se produce una partícula conocida como helio y además libera un fotón. Y les voy a pedir a aquellos que tienen una instrucción, o todos los que quieran participar, prendan su celular con la luz, pero fija, no intermitente, fija. Todos los que quieran participar, gracias. Fíjense cómo empiezan a nacer las estrellas. Eso es. Lo que están ustedes haciendo no es otra cosa que convertir hidrógeno, dos hidrógenos en helio, liberar un fotón y empezar a permitir que la estrella brille. Es en este momento en que prenden el switch del universo y las estrellas empiezan a brillar. La siguiente, por favor. Este fenómeno se conoce como fusión nuclear y lo que hace es dar origen a un nuevo elemento. Dos protones que provienen de dos núcleos de hidrógeno se juntan con dos neutrones para dar origen a la partícula de helio. La siguiente, por favor. Pero sabemos, si recordamos un poquito las leyes de la física,
que estos dos protones, por ser positivos, van a tender a separarse. Es la fuerza electromagnética la que la empuja. Entonces les voy a pedir a los que en la sala tienen una pelotita de goma con una P de protón y los que tienen otra pelotita de goma con una N de neutrón, que traten de trabajar en equipo, aunque sea a distancia, con compañeros que en sus sobres recibieron pequeñas dosis de fuerza nuclear en la forma de stickers de velcro. ¿Sí? ¿Ya se ubicaron? Los poseedores de fuerza nuclear tienen que acercarse a las partículas. ¿Y saben por qué escogí stickers de velcro? Porque representan muy bien la naturaleza de la fuerza débil. Si yo tengo la cara peluda del sticker de velcro y tengo la cara que tiene las patitas, los ganchitos, alejados entre sí, ¿se pegan? No, ¿verdad? Y así pasa con la fuerza débil, la fuerza nuclear, perdón. La fuerza nuclear no actúa si las partículas están lejos. Hay que acercarlas. Peguen el velcro a sus pelotitas. Vamos a hablar un lenguaje más científico. Permitan que la fuerza nuclear actúe entre las partículas protónicas y neutrónicas para poder formar un átomo de helio. ¿Quién es el primero en armar un átomo de helio? Pueden usar toda la fuerza nuclear que necesiten para que eso se mantenga pegado. La siguiente, por favor. Vamos cargando el video. Mientras arman los helios, por favor. Ok. Este video les muestra lo que está sucediendo. Es una cámara oculta que muestra lo que está sucediendo aquí en el auditorio. Estamos hablando de esa tabla periódica que muchos se tuvieron que memorizar para pasar sus primeros exámenes de química, donde se hablaba de elementos que ocupaban la gran cantidad, muchos elementos diferentes con diferentes nombres y características, pero todos estos elementos son formados por nucleosíntesis y la nucleosíntesis sucede de tres maneras diferentes. Entonces, el universo primigenio en un inicio sigue reglas de homogeneidad y de isotropía, es decir, las reglas se aplican en cualquier lugar del universo y son las mismas reglas. Y hay que tomar en cuenta que el universo crece casi de una forma plana. La tercera dimensión es bastante pequeña. El universo primigenio en un inicio es una sopa de quarks. Aquí tiene caniquitas de muchos colores que no son otra cosa que los quarks que van a ensamblar el protón y el neutrón. Pero ojo, hay tanto calor en ese momento que no logran materializarse hasta que empieza a bajar la temperatura y se permite entonces la aparición del neutrón y del electrón en un fenómeno que se llama nucleosíntesis primordial. Y en esa nucleosíntesis, dos protones con dos neutrones amarrados, pegados por la fuerza débil en la forma de stickers de velcro que ustedes tienen, forman por fusión nuclear el primer núcleo de helio que libera una cantidad de energía y permite que la estrella pueda brillar. Entonces, jóvenes, lo que hace que una estrella sea muy brillante es que su actividad de convertir hidrógeno en helio es muy grande. Y conforme una estrella se empieza a apagar, es porque se empieza a acabar esta helio y entonces suceden otras cosas diferentes. Este esquema ilustra la separación de dos protones, dos cargas positivas, y nos recuerda que la fuerza entre ellos, la fuerza nuclear, tiene que ser más grande que la electromagnética que los separa. Es decir, tiene que haber una fuerza que los junte que sea mayor que la fuerza que los separa. Y eso tiene que ver con la temperatura del universo. Nace así básicamente en el núcleo de una estrella el hidrógeno con una sola partícula, el helio con dos protones y el litio con tres. Siendo los más populares el hidrógeno y el helio. Hay 3 veces más cantidad de hidrógeno en el universo, afortunadamente, que de helio. Eso quiere decir que el universo no se nos va a apagar pronto. ¿Y por qué sucede eso? Porque se forman muchos más protones que neutrones y es más fácil tener oxígeno que helio.
Y es así como empiezan a aparecer los distintos elementos de la tabla periódica mediante este fenómeno de fusión, de fundirse unos con otros, y qué sucede en el núcleo de una estrella. Vamos a irnos entonces 500 millones de años después de que se origina este universo. Ya se formó el hidrógeno, ya se formó, este hidrógeno chocó entre sí para empezar a convertirse en helio, ya brilla la estrella. Continúa la fusión, se forma el oxígeno, el carbono, y acabamos en elementos tan pesados como el hierro. El fenómeno sigue siendo una nucleosíntesis estelar, donde mientras más temperatura tenga el universo, más energía tienen, más velocidad tienen las partículas, y eso hace que haya un equilibrio de presiones. Por un lado, la presión gravitacional dentro de la estrella, y por otro, el fenómeno de expansión. Y es en este momento en que la estrella puede tener 3 muertes diferentes. Es como un capítulo de Game of Thrones, pero con 3 muertes diferentes. Ahorita vamos a hablar de eso. Y en ese núcleo, durante la explosión, es donde se forman elementos muy pesados como el oro y el plomo, que tienen que ser, esas partículas solo se unen cuando chocan entre sí a grandes velocidades, es decir, cuando las temperaturas son muy altas. Y al chocar se fraccionan, y hay también una lluvia de protones y neutrones. Imagínense que ustedes hubieran lanzado uno de esos átomos de helio que ya ensamblaron, y en el camino hubiera chocado con otro, rompiéndose en partículas y transmutando. Esas partículas chocan a su vez con otro núcleo de helio y se transmutan para formar el berilio, y así sucesivamente. Entonces, es a raíz de la explosión de la supernova que elementos más pesados que el fierro pueden ser producidos dentro de una estrella. La siguiente, por favor. Entonces vamos a resumir. Tuvimos hidrógeno que se fusionó para convertirse en helio, helios que se fusionaron para convertirse en berilio, 3 helios que chocaron simultáneamente para convertirse en carbono, 4 helios que chocaron para convertirse en oxígeno, si hay oxígeno en las estrellas, y 14 helios que se juntan para dar entre sí un núcleo de fierro. La siguiente, por favor. Y es entonces que en esa supernova se forma una capa tras capa, como si fuera una cebollita. En el centro están los más pesados y se empiezan a formar anillos de hidrógeno, helio, litio, y así sucesivamente, hasta el más pesado en ese momento, que es el hierro. Y este gran peso que se forma en el centro de la estrella hace que la fuerza gravitacional sea más grande, y entonces pasan diferentes cosas. Se desprende ese núcleo, siguiente por favor, y se muere la supernova. Esta es una fotografía del telescopio Hubble de una supernova. En el momento en el que se está rompiendo, vemos las capas, cómo dejan salir la luz que se produce todavía por las colisiones de los hidrógenos en helio, y esta supernova se rompe y libera materia. La siguiente, por favor. Y entonces habíamos hablado de 3 posibles finales para un solo capítulo, y vamos a hablar del primero de ellos. Cuando una estrella es grande, es masiva, vamos a decir 10 veces el tamaño de nuestro Sol, esta estrella explota, se convierte en una supernova cuando su núcleo ya es muy pesado, y posteriormente su remanente, que queda más o menos 3 veces el tamaño del Sol, implota, es decir, gana la fuerza que va hacia el centro, implosionando y formando uno de esos famosos hoyos negros que desde ayer ocupan las primeras planas de todos nuestros periódicos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la primer fotografía de un agujero negro que se publicó ayer en todo el mundo,
es un agujero negro que lleva el nombre de Messier 87 y se localiza en el cúmulo de Virgo. Entonces, vamos a desmitificar el primer problema con el nombre de agujero negro. Un agujero negro no es un agujero. Un agujero nos habla de que no hay nada. Y por el contrario, un agujero negro lo que tiene es mucho. Tiene una estrella muerta, una supernova, que murió y en su centro se colapsó. Si yo pudiera ir a un hoyo negro y tomar una cucharada de la materia que lo conforma, está tan apretada, su densidad es tan grande que esa cucharada pesa más que el planeta Tierra. Así imagínense haber puesto una estrella por lo menos 10 veces más grande que el Sol en un espacio muy pequeño, ¿sí? Presionada, compactada. Eso es un agujero negro. Entonces, si tenemos mucha materia aquí adentro, sabemos que la fuerza gravitacional va a ser muy grande. Y en este caso es tan grande que el helio que se sigue formando por fusión dentro de un agujero negro no puede escapar. Esos fotones que hace rato vimos en este auditorio en forma de lucecitas, de estrellas brillantes, no puede salir porque está atrapado por la fuerza gravitacional. Este borde que vemos alrededor del agujero negro es conocido como el horizonte del agujero negro. En inglés lo llaman Event Horizon, y es donde la luz queda atrapada, muchas veces circulando alrededor de este gran cono, esta gran depresión del universo que ha producido la presencia de una estrella muerta y apagada como lo es un agujero negro. La siguiente, por favor. Vamos al capítulo B, otra terminación posible para la misma supernova. Y este es el caso de Sagitario A, otro agujero negro que ayer saltó a la fama por haber sido fotografiado por primera vez. Este agujero era distinto al que hablamos anteriormente porque su supernova era muy, muy grande, del orden de 1.000.000 de veces el tamaño del Sol. Antes hablamos de 10 millones, perdón, solamente 10 veces más grande que el Sol, ahora tenemos 1.000.000 de veces más grande que el Sol. Y este agujero nos queda muy cerca, nos queda en el centro, no aquí en el Zócalo, pero sí en el centro de la Vía Láctea. Y a algunos les preocupa qué va a suceder. Este agujero negro es muy grande. La siguiente, por favor. Tiene una foto muy bonita de cómo la luz se remolina alrededor. Y jóvenes, este fue no es un descubrimiento, ¿cómo lo haríamos? Una noticia tan grande que hasta Google le dedicó su tiempo en la pantalla donde entran al buscador. Algunos de ustedes quizás no estén sorprendidos y dirán, pero ¿cómo? Si yo he visto muchos agujeros negros en revistas y en National Geographic y en algunos videos, pero eran imágenes simuladas, creadas por el conocimiento de los científicos y la mano de un artista. Sin embargo, se parecen mucho. Miren, esta es una foto simulada, esta es una creación artística que acompaña todos los videos que vemos y los libros, pero esta sí es una fotografía real que se publica por primera vez el día de ayer. La siguiente, por favor. Y para que esas fotografías pudieran ser tomadas, pasaron 2 años. Imagínense si su experimento que hoy vienen a presentar aquí en el Congreso les hubiera tomado 2 años para producir el primer resultado. Y eso solo habla, jóvenes, de la paciencia que hay que tener cuando se hace ciencia. Ya sea ciencia social o ciencia dura, hay que ser pacientes y a veces muy pacientes para producir estos resultados. Estas fotografías fueron tomadas por un arreglo de 8 radiotelescopios situados alrededor de todo el mundo. Aquí ven la red de telescopios, todos ellos apuntando
al centro de nuestra Vía Láctea, de nuestra galaxia. La siguiente, por favor. Señalando con mucho orgullo que uno de ellos, el más grande, de hecho, el plato más grande, corresponde al radiotelescopio Alfonso Serrano, que se encuentra en la Sierra Negra de Puebla y es propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la cual ustedes, jóvenes, están vinculados por ser sistema incorporado. Entonces, les platico rápidamente. Este telescopio no tiene un lente, no es como el Hubble, no es como los telescopios que usamos para ver la luna, es un radiotelescopio, se parece más a una antena parabólica, de hecho es una antena parabólica con un plato muy grande, y lo que hace es recolectar las señales, las ondas que recibe. Toda la información de este radiotelescopio, que se encuentra en el Instituto Nacional de Óptica y Electrónica en Puebla, fue mandada a la computadora Chilam-Balam en Ciudad Universitaria. Esa información se conjuntó con la que viene de otros telescopios que está en una computadora del MIT, y junto, imagínense que los píxeles de la foto empiezan a llegar de distintas partes hasta que se congregan todos para publicar la primera foto de un agujero negro que ayer conocimos. La siguiente, por favor. De hecho, este telescopio, vale la pena decirlo, fue fabricado, ensamblado y diseñado por científicos mexicanos con la ayuda de un fideicomiso de CONACYT y de inversión de los Estados Unidos, porque además esa zona geográfica en la que está ubicado le permite tener alcance a mucha información. Y de lo que hemos hablado ahorita es precisamente de todas esas partículas que nacen en una estrella y después nos forman a nosotros mismos. No hay nada en su cuerpo humano, ni en el mío, que no provenga, que no haya sido fabricado en una estrella. Es cierto, somos polvo de estrellas, algunos más brillantes que otros, pero somos polvo de estrella. La que sigue, por favor. Otro capítulo del que vamos a hablar, de la muerte de una supernova no muy masiva, de las chiquitas, es el final feliz que creó nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar proviene de la explosión de una estrella más o menos 6-7 veces más grande que el Sol, de la cual se desprendió un núcleo de material pesado, hierro, litio, hidrógeno, helio, etcétera. Y esos fragmentos durante la explosión fueron lanzados al espacio, todos casi en un mismo plano, y conforme se fueron enfriando, formaron los planetas del sistema solar, y los pedacitos chiquitos fueron atraídos por gravitación y hoy en día rotan alrededor de estos planetas y los conocemos como las lunas. Sabemos que nuestro planeta solo tuvo un pedacito extra que se llama luna y gira alrededor de él. El resto de la estrella, el resto del hidrógeno y del helio que quedaban en la estrella, hoy en día conforman una estrella mucho más pequeñita que es nuestro Sol. Y en este Sol tenemos básicamente hidrógeno que se sigue convirtiendo en helio, por eso brilla el Sol, por eso calienta, y se están produciendo en el núcleo de esta estrella nuevamente por fusión muestras de litio, de hierro y de otros materiales más pesados. Y este es el origen, jóvenes, de nuestro sistema solar. La siguiente. Y en ese sistema solar pues nos vamos a enfocar en nuestro hermoso planeta Tierra, que no es otra cosa que un pedazo de una supernova que se fue enfriando con el tiempo y al cual lo colisionaron otros meteoritos. Meteoritos son pedazos de estrella donde podemos pensar que a lo mejor había indicios de agua. Hay meteoritos que se han analizado que llevan agua y se cree que el agua que existe en la Tierra viene gracias a un choque de un meteorito grande que traía en su centro una enorme cantidad de agua en estado sólido, aunque también sucede
un poquito la electrólisis que hemos estudiado durante los primeros épocas del planeta Tierra, donde el hidrógeno y el oxígeno se sintetizan para formar agua. La que sigue. Y es así como en la Tierra podemos encontrar, gracias a la nucleosíntesis estelar, 92 elementos naturales. Empezando por el hidrógeno y acabando por el uranio, estos 92 elementos naturales provienen de las estrellas. Fueron fabricados dentro de estrellas y llegaron a la Tierra en una explosión. Unos de naturaleza cuando se desarraiga ese núcleo pesado, y otros por meteoritos que la incrustan. La siguiente, por favor. Aquí en el planeta Tierra, como comenté antes, no es el hidrógeno el más frecuente, es el oxígeno, y gracias a eso la vida se puede dar. Ustedes saben, los que han seguido las noticias de la investigación en Marte, que están los rovers que circulan por la superficie de Marte, están buscando, dentro de otras cosas, oxígeno, porque así como conocemos la vida, sabemos que el ingrediente principal para que la vida se pueda sustentar es oxígeno, uno de los ingredientes principales. Entonces estamos buscando huellas de oxígeno, al menos si no existe ahora, que haya existido en la superficie de Marte, para tener suficiente sustentabilidad para que a NASA le den más dinero y pueda fondear un proyecto de búsqueda de vida extraterrestre. Si no hay mucha evidencia, jóvenes, imagínense el experimento que traen hoy, si no es de calidad, si no pasa la supervisión de sus maestros, ¿qué dice el director? No, pues no vas a ir al Congreso, no vas a participar. Y algo así pasa en NASA. Si los científicos no muestran suficiente evidencia de calidad, no les van a dar más dinero para seguir buscando vida extraterrestre en Marte. Tenemos sílice, aluminio y hierro como los elementos más frecuentes en nuestro planeta. La siguiente, por favor. Los menos frecuentes, los que casi no existen, son tecnecio, prometio, francio y astato. Todos ellos, miren su número, menor a 92, quiere decir que son naturales, provienen de las estrellas, pero nos regalaron muy poquito de ellos. La siguiente, por favor. Y existen, para su conocimiento, dos elementos que sí ocupan un lugar en la tabla periódica y hasta ahora no los hemos encontrado en la naturaleza. Son el neptunio y el plutonio. Si se fijan, sus números ya son más grandes que el del uranio, son transuránicos. De hecho, siguen el orden de los planetas en el sistema solar. Uranio es el 92, de Urano sigue Neptuno con 93 y Plutón con 94. ¿Okay? Esos elementos no existen aquí en la Tierra. La siguiente, por favor. A partir del 92, del elemento número 92 que nos entregó la explosión de la supernova, hemos fabricado algunos más aquí en la Tierra, y esta es la lista de los que llamamos artificiales porque han sido fabricados bajo distintos procesos en laboratorios químicos alrededor del planeta. Y pueden ver que algunos tienen nombres de planeta, otros tienen nombres de continentes como el Europium y el Americium, otros hacen tributo a los grandes investigadores de la ciencia que hicieron los primeros peldaños por los cuales hoy se pueden realizar estos procesos para formar nuevos elementos. Y tenemos Curio en honor de Madame Curie, Fermio en honor de Enrico Fermi, Einstein, obviamente no les tengo que decir en honor de quién, Novelio en honor de Alfredo Nobel, descubridor de la dinamita, y si ustedes recuerdan, fue tal su culpa por haber inventado la dinamita con una fuerza destructiva tan grande que deja todo su dinero a un fideicomiso llamado el Premio Nobel, que reconoce el mérito de la gente que tiene que contribuye a la ciencia con algo que cambia la calidad de vida para bien. O sea, a él nunca le hubieran dado el Nobel, obviamente, por el invento de la dinamita. Tenemos Rutherfordio en honor de Rutherford, que es uno de los grandes padres de la estructura atómica,
junto con Bohr, el borio, y tenemos nombres también de universidades como Berkeley, de la Universidad de Berkeley, y California, por la Universidad de California en los Estados Unidos. Y es así como llegamos hasta hoy en día el 118, que es el elemento más pesado que ha sido ensamblado en un laboratorio. La mayoría de estos artificiales no son muy estables, todos son radioactivos. Radioactivos quiere decir que se despedaza su núcleo, que la fuerza, ese velcro del cual hablamos, esa fuerza nuclear, no aguanta mucho tiempo y enseguida se rompe el núcleo y se caen pelotitas, protones y neutrones, y a esa descomposición la llamamos radioactividad. Entonces estos se fabrican en los laboratorios, algunos con más estabilidad que otros para usarlos en procesos de la ciencia, y otros nada más como estos últimos para aparecer en la tabla periódica. No sé qué marcan los requisitos que tiene que existir por una fracción de segundo para poder oficialmente ser reconocido como un elemento y ocupar un lugar en la tabla periódica. La que sigue, por favor. Y entonces vamos a hablar, ya estamos en el tiempo, ya olvídense del Big Bang, ya llegamos a la Tierra, al tiempo de la Tierra. Ya hablamos de antes de Cristo, ahora vamos a hablar después de Cristo, en el 1669, cuando los alquimistas, no existía la química todavía, los alquimistas trabajaban con diferentes sustancias, entre otras cosas, les voy a recordar aquí a Harry Potter, porque buscaban ¿qué? La piedra filosofal. Y la piedra filosofal no era otra cosa que algo que te pudiera dar vida eterna. ¿Okay? Y entonces en la búsqueda de la piedra filosofal, como en el primer libro de Harry Potter, estos científicos empiezan a trabajar con sustancias. Henning Brand trabaja con una sustancia que todos ustedes traen hoy. ¿Alguna idea? Urea. Cuando vayan al baño hoy y la regalen, tengan un poquito de respeto. Es una dosis de fósforo la que están entregando a la cañería. Y lo que hace Henning Brand es destilar la orina para producir urea, destila la urea y encuentra un material muy brillante al cual llama fósforo. Y el fósforo se indican sus características y será uno de los elementos que va a ser parte de la tabla periódica. Este elemento, como comenté, es tan brillante que las sustancias que brillan en la oscuridad se les llama ¿cómo? Fosforescentes, en honor al fósforo. La siguiente, por favor. Y en esta búsqueda por clasificar los elementos y ordenar lo que se había ido descubriendo en diferentes partes de la Tierra, Dalton, un científico muy importante, se le ocurre que va a hacer símbolos para cada uno de los elementos. Imagínense qué trabajo nos hubiera costado memorizar la tabla periódica si Dalton hubiera tenido razón. Es decir, si lo que él proponía le hubieran hecho caso, nos hubiéramos tenido que aprender 118 simbolitos, una memoria visual muy grande. Y entonces aparece otro científico que dice, no, Dalton, les estás complicando la vida a los pobres chavos en el futuro, vámonos más despacio, vamos a poner simplemente la primera letra de un elemento y si se repite, pues ya le pones 2 letras para cuáles. Y eso son letras asociadas a su nombre. Algunos de los nombres son en inglés, la mayoría de ellos en la tabla periódica, pero hay algunos como la plata, que conocemos con el símbolo de AR por su nombre en latín, que es argentum. La siguiente, por favor. Sigue pasando el tiempo y otro científico que contribuye mucho a poder clasificar los elementos o los ingredientes, por decirlo así, que constituyen a nuestro planeta, dice que el peso atómico es una cualidad muy importante. Y entonces Johann Wolfgang Dobereiner trabaja con los pesos atómicos y empiezan a crear un sistema para poder calcular el peso de cada átomo que constituye un elemento.
y así poderlos clasificar. Y por mucho tiempo el peso atómico fue la razón que se usó, la propiedad principal para clasificarlos en la tabla periódica. La siguiente, por favor. Hubo otros científicos que tuvieron brillantes ideas de, en lugar de usar el peso atómico, los iban poniendo en orden en una elipse que iba envolviendo un cilindro, pero a la larga se volvía muy complicado. Hubo otro científico que se dio cuenta que la ciencia y la música no estaban tan divorciados como pensamos y que a lo mejor la tabla periódica, ¿qué creen?, cabía dentro de una partitura porque había una cierta periodicidad cada 8 elementos, como las octetas de un pentagrama. La siguiente, por favor. Y en ese momento, ya para 1869, Dmitri Mendeleev, científico ruso, empieza a hacer el primer esfuerzo grande, internacional, de poner todos los elementos en una tabla, organizados en aquel entonces por su masa atómica. Los empieza obviamente por el hidrógeno, que es el más ligero, tiene un solo protón, y de ahí empieza a ordenarlos. La tabla inicial de Mendeleev no tiene nada que ver con la final que hoy en día aparece en sus cuadernos de química y que me parece que les regalamos hoy en honor al 150 aniversario. Esa es la que les regalamos, es la tabla más moderna, la que sigue la nomenclatura de IUPAC. Pero en los inicios, cuando el equipo de Mendeleev empieza a ensamblar la tabla periódica y empieza a seguir como una regla, es un rompecabezas que viene con una regla que te permite irlos alocando de los núcleos más ligeros a los más pesados. La siguiente, por favor. Y este orden era tan poderoso que cuando le faltan 2 pedazos a Mendeleev, ¿qué creen? No duda de su regla. Dice, aquí hay algo raro, me faltan 2 pedazos, pero adivinen qué, no soy yo, eres tú. Eres tú que no los has encontrado, busca bien abajo de tu silla, porque seguramente vas a encontrar el ECA-aluminium y el ECA-sílica. Y como están en esta columna, yo sé que va a tener propiedades parecidas al aluminio, por eso lo llamo ECA-aluminio, y propiedades parecidas al silicio, y por eso lo llamo ECA-sílica. Y en aquel entonces, imagínense, cuando no había WhatsApp, y no había Internet, y no había Instagram y esas cosas que ahora usamos, pues manda cartas a todos los laboratorios conocidos del mundo y dice, busquen abajo de sus sillas porque alguien no ha reportado estos 2 elementos. La siguiente, por favor. Y bingo, unos años después, aparece exactamente la pieza del rompecabezas que él estaba buscando, el galio y el germanio. 2 elementos que no se habían conocido, que no se habían reportado en el mundo científico, sí existían, pero básicamente dentro de rocas que habían pasado desapercibidas, y entonces se agregan a la tabla periódica. Esto le da a Mendeleev y a su equipo una confirmación de que la regla con la que estaban ensamblando esa tabla periódica era la correcta. Era la correcta porque habían podido predecir la existencia de 2 elementos simplemente porque faltaban en la tabla periódica. La siguiente, por favor. Y entonces cada cuadrito de la tabla periódica representa uno de los 118 elementos que está constituido por un símbolo, un nombre, lo que pesa el núcleo y el número de protones que tiene en su núcleo. Y si el átomo es estable, puedo asumir que el número de protones en el núcleo equivale también al número de electrones que orbitan alrededor de él. Y de ahí empiezo a derivar muchísima química que se empieza a escribir, basada en las propiedades de los lugares que ocupan los elementos en las tablas periódicas, en la tabla periódica. La siguiente, por favor. Entonces, hoy en día tenemos este arreglo para la tabla periódica. Ojo, quiero explicar algo bien importante.
aquí, donde está este asterisco, debería encajar toda este largo renglón y aquí abajo este otro. Lo hemos compactado un poquito para que la puedan manipular más fácil, si no, en lugar de tener una tabla periódica chiquita como la que traen en la mano y que se puede consultar y tener en el pupitre cuando se está haciendo un examen, pues traerían un rollo más largo como los que traen para sus pósters y sería un poco más incómodo. Entonces, simplemente por manipulación se sacan dos renglones muy largos, y se separan de ellos. Cada cuadrito, como lo mencioné anteriormente, es un elemento con el símbolo internacional que se le ha dado. No importa el idioma que se hable, la tabla periódica es la misma en todos los idiomas en cuanto a los símbolos que se le da a cada uno de los elementos. La siguiente, por favor. En esta tabla periódica podemos ver que la mayoría de los ingredientes que le entregaron al planeta Tierra son metales. Son elementos con características metálicas, es decir, tienen brillo, conducen el calor, conducen la electricidad, la gran mayoría. La siguiente, por favor. Los pocos que no son metales están de este lado, derecho mío, de la tabla periódica, a salvedad del hidrógeno, que es como el hermano rebelde, no tiene neutrones, se va a la izquierda, pero finalmente es bien importante porque es el más popular del universo. Entonces hay que tomarlo en cuenta, como cuando organizan sus fiestas, pues hay que invitar a los populares, ni modo. Aquí tenemos, la siguiente, por favor. Hay una línea que separa los metales de los no metales y los elementos que están alrededor de esta escalerita los llamamos metaloides, que son elementos que tienen propiedades de los metales pero en muy baja cantidad. No son brillantes, son malos conductores de electricidad y de calor. La siguiente, por favor. Cada columna se le conoce como grupo y los grupos de la tabla periódica nos hablan de que todos los elementos en esa columna poseen una configuración de electrones de valencia similar. Aquí, por ejemplo, en esta columna tenemos a la famosa familia de los gases nobles. Sabemos que esos gases son nobles, no porque sean buena onda, sino porque en su última capa tienen cerrado, no admiten ni regalan electrones, entonces no se combinan con nadie. ¿Cómo se llama en sus escuelas el chico que no interactúa mucho? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Los antisociales? Bueno, pues los gases nobles son los antisociales. Se creen mucho, no interactúan con nadie, ni dan ni piden, no causan problemas, ahí están, ¿no? Los que sigue, por favor. Del estudio de la tabla periódica nos podemos ir ahora a los renglones, conocidos como periodos, y notamos que cada 8 elementos aparece uno que se parece al primero de la octeta, es decir, el 1 se parece al 9, el 2 se parece al 10 y así sucesivamente. Comparten propiedades en octetas. Y en estos periodos tenemos que hablan de las propiedades que tienen los últimos niveles de energía. Y a partir de el renglón en el que se encuentra un elemento, yo puedo deducir mucho de las propiedades que ese elemento va a tener. Es decir, la tabla periódica no nada más cuadritos de colores con nombres. Cada uno por su posición, por la coordenada que tiene, nos dice mucho de las propiedades que va a tener. Y eso es algo que me permite predecir el comportamiento de este elemento solamente por el lugar en el que va a estar. Con quién se va a combinar, con quién se va a llevar, quién va a ser. Es como su perfil de Facebook, ¿no? Te dice quién le va a dar like y quién no le va a dar like. ¿Okay? Y tenemos, por ejemplo, el calcio y el sodio, dos que, esos se han de haber ido a Tyndall porque se enamoraron y se conocieron enseguida en cuanto se conocieron. Tenemos, en fin, hay muchas relaciones amorosas aquí que han durado
durante muchos, muchos años. Hermosas historias de amor entre diferentes elementos. Y otras de Montescos y Capuletos, de que nomás no se llevan entre sí. La siguiente, por favor. Todo lo que está en verde es lo que nos regaló la estrella de la que provenimos, la supernova. Esos son los 92 elementos que existen de manera natural en el planeta. Ojo, todavía no lo encontramos de manera natural. Debe estar bien escondido dentro de un volcán o más cerca del núcleo del planeta, porque no lo hemos encontrado de manera natural. El resto de ellos, los blancos, la siguiente por favor, son elementos sintetizados. Aquí aparecen en amarillo los que estaban en blanco. Sí los podemos encontrar, vas a un laboratorio y los pides, cuestan carísimos, duran poco, algunos sirven, otros no, pero bueno, al menos ahí está, pudimos fabricarlos. Y eso es interesante, es pensar que el hombre ha sido capaz de emular la creación del universo y producir algunos otros elementos que esa supernova no nos regaló. La que sigue, por favor. Y aquí los invito un poquito a hacer filosofía. Vamos a filosofear juntos. ¿La tabla periódica está terminada? ¿Ustedes qué creen? No, ¿verdad? No estamos seguros por qué, pero pues si han fabricado el 117 y el 118, nadie nos dice que mañana no van a dar una gran noticia de que el 119 haya sido fabricado. O más importante, ¿qué pasa si ese rover que está en Marte, del cual hablábamos hace ratito, de repente recoge una muestra y cuando la analiza, la pulveriza, la mete al espectrógrafo de masas, encuentra algo que los científicos aquí en la Tierra dicen, oh, no es el 1, no es el 2, no es el 3, no es el 4, ¿y quién es? Y lo empiezan a estudiar y dirán, pues es el 121 o el 145. Lo que sí les puedo asegurar, jóvenes, es que su estructura atómica no va a ser muy diferente a la que conocemos y que tiene un lugar reservado en esta tabla periódica extendida. No vamos a encontrar en ningún lado, ni fabricado, ni natural, ni extraterrestre, un elemento que no tenga las características que tienen hoy en día los 118, que son características muy constantes. Todos tienen protones y de uno en uno. Nadie tiene 1,5, nadie tiene 2.5 protones. Tienen 1 y 2 y 3 y 4. Todos, a salvedad del hidrógeno, tienen neutrones. Y esas dos partículas están en el centro del átomo del elemento. Y después tenemos de la familia de los leptones, cargas negativas que giran alrededor de ese núcleo. Les puedo asegurar que esté donde esté, el elemento 145 va a cumplir con las mismas características. Y esto les habla de un universo muy organizado, de un universo que no se dio azarosamente, de un universo que sigue una regla de ensamblado. La siguiente, por favor. Y le agradezco mucho a Debbie que me hizo esta lámina especial para terminar mi presentación, porque así es como yo concibo el origen del universo. Una fábrica de elementos con un supercuate aquí, que es una clonación entre Dios y Einstein, ¿no? Hay algo intermedio, a lo mejor un dios de estos míticos de Guerra de Tronos, que tiene en su fábrica, miren qué poquitos ingredientes, para hacer un universo tan variado como el que tenemos, para tener flores y plantas y pájaros y ríos y rocas oscuras y duras y transparentes y brillantes como el diamante, y tenemos comida y fruta y legumbres y tenemos noches oscuras y días claros. Para todo eso que nos rodea solamente requiere 118 elementos que juntos pueden dar una enorme cantidad de productos, pero 118 elementos, y cada uno, si algo se van a llevar de esta plática, jóvenes, que valga la pena el tiempo que Debbie le invirtió esta lámina, es esta lámina. Cada uno de esos 118 elementos solo tiene quarks, up y down, pegados entre sí por gluones. Dependiendo de cómo los combino me dan neutrones o protones, y juntos ensamblo el núcleo
de cualquier átomo. Y si después saco un poco de electrones, bingo, terminé de formar. Y es así como termina esta historia de la creación de la tabla periódica desde el Big Bang. Muchas gracias a todos. La última, por favor. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? Vamos a dar espacio a un par de preguntas. Si hay alguien de la audiencia que quiera hacer una pregunta, hay micrófonos a sus lados, levante la mano para que puedan darse. No les prometo tener todas las respuestas, pero adelante. Al inicio del universo se supone que había materia y antimateria. Así es. Pero en teoría las dos se aniquilan. ¿Por qué al final de cuentas existe el mundo si se creó en proporciones iguales? Tienes toda la razón. Al principio había creación de materia y de antimateria. El problema es que aparecían tan cerca una de la otra que se aniquilaban. Gracias a la expansión del universo, tenemos la materia se creó lo suficientemente alejada de la antimateria como para poder sobrevivir. Pero yo creo que tu pregunta tiene un trasfondo muy interesante, es decir, si sobrevivió la materia, ¿qué le pasó a la antimateria? También sobrevivió. Hay regiones del universo cargadas de antimateria. No la hemos estudiado porque sabemos poco de ella, pero sí hay regiones del universo llenas de estrellas de antimateria. Gracias. Aquí hay otra pregunta, si le pueden hacer llegar el micrófono. La antigüedad del universo se calcula en función a ver, me voy a regresar un poquito. ¿Cómo sabemos que el universo se está expandiendo? Y es porque la luz que nos llega de las estrellas, cuando la analizamos, tiene un corrimiento al rojo. No sé si ustedes jóvenes estudiaron lo que se llama el efecto Doppler, el sonido de un tren que se aleja, cómo cambia la frecuencia de ese sonido del tren. Pues lo mismo estaba pasando con las estrellas. Doppler, en su laboratorio en Estados Unidos, empieza a tener fotografías espectrográficas de la luz de las estrellas y se da cuenta que todas muestran un ligero corrimiento al rojo. Y Doppler tuvo la gran ventaja que en ese momento llega a América Einstein y pasa por su laboratorio y le dice: Doppler, esto está muy fácil, no revelaste mal tus fotografías, esto es el efecto Doppler, este es el corrimiento al rojo que demuestra que el universo está en expansión. Entonces, cuando se miden esos corrimientos, nos permiten de alguna manera calcular las distancias entre las estrellas, que sabemos que se miden en años luz, y en función de eso hacer una regresión algorítmica de cuánto tendría que haber pasado a la velocidad que vemos que se están expandiendo para que hubieran estado todas juntas. Son cálculos, a lo mejor en algún momento alguien mete una variable nueva que implica que hay que recalcular y saldrá la noticia de que el universo es más viejo de lo que pensábamos o menos viejo, pero son cálculos que se hacen a partir de del efecto Doppler de las estrellas. A ver, veo varias manos, a ver dónde llega primero el micrófono. Bueno, ya. Hoy sabemos que el modelo estándar de partículas no está completo. Entonces, una de las últimas predicciones de Einstein fue el gravitón como tal. Y sí. Es muy interesante que sí. A lo largo de toda la presentación, la fuerza gravitacional como tal siempre estuvo presente y bueno, Einstein buscaba eso, ¿no? Como claro. Claro. ¿Ese gravitón tendría características similares a las otras partículas? ¿O sí. Sí, gracias maestro, esa es una pregunta muy buena. El maestro se está remitiendo a esa tablita que apareció hacia el primer tercio de la plática, donde están los quarks y luego están rodeados de otras partículas. Si se fijan, y se me pasó mencionarlo,
Una de esas partículas se descubrió hace poco, no sé si pudiéramos volver a pasar la presentación y tratar de llegar como a la cuarta, quinta lámina donde está la tablita de colores. Si se puede, si no, no pasa nada. En esa tablita de colores estaba el bosón. ¿Se acuerdan el escándalo hace un par de años cuando en el acelerador nuclear de CERN en Suiza encuentran por primera vez un bosón, que ya estaba predicho en esa tabla, pero no había sido nunca, no había evidencia real de su existencia, y lo encontraron hace un par de años anunciándolo como la partícula de Dios. Y es así como han ido apareciendo algunas partículas que son predichas en esta estructura, pero que todavía no se tiene evidencia de ellos por el equipo tan grande que se necesita para poder detectar una partícula tan pequeña. Y el maestro habla de una de las partículas que predice Einstein, que es el gravitrón. Todos hemos oído hablar de la gravedad, esa fuerza que hace que se caigan las cosas por una atracción que existe hacia el centro de la Tierra, gravedad que existe entre dos planetas o entre nuestro planeta y la Luna. Y Einstein supuso que esa fuerza se debería a una partícula. Y me regreso. En el auditorio hubo palillitos, ¿se acuerdan? Esos palillitos son gluones que juntan a los quarks, y el gluón tiene un poquito de masa, y esa masa y su gran energía hace que los quarks puedan estar juntos. Después repartimos también los velcros, pequeñas partículas que representaban esa fuerza que los mantenía juntos. Y la pregunta del maestro es si el gravitrón, si la gravedad, se experimenta a través de una partícula que se llama gravitrón. No la hemos encontrado. Hay grandes experimentos multimillonarios que están llevándose a cabo simultáneamente dentro de la Tierra y fuera para tratar de detectar esta partícula. El último descubrimiento, maestro, que también lo vimos en las noticias hace un año y donde científicos de la UNAM orgullosamente también participan, la primera detección de las ondas gravitacionales nos va a ayudar, va en esa dirección de poder, ya sabemos que esta fuerza de la gravedad se da a través de ciertas ondas, y ahora solo necesitamos saber si hay partículas dentro de las ondas. Recuerden, por ejemplo, que la luz es una onda, pero en esa onda se mueve una partícula que se llama fotón. Pues en esas ondas gravitacionales probablemente se mueva una partícula que se llame gravitrón, pero todavía, ojalá ustedes sí lo vean, todavía no estamos seguros de ello. Pero sí, déjenme decirles una cosa, y gracias por el comentario del maestro que regresa a Einstein. Hoy Einstein debe de estar en su tumba bien contento, y debe de estar diciendo así con todo su pelo alborotado: se los dije, porque esas fotografías de agujeros negros y todo este experimento de 8 telescopios, cada uno más grande que el otro con estos platos, se hizo porque la gente confiaba en las predicciones de Einstein, porque Einstein describió junto con Penrose los posibles capítulos de la muerte de una estrella. Y cuando llegó a las estrellas supermasivas dijo: seguro allá afuera hay un chorro de estas cositas que se llaman pozos negros. Pozos negros es un mejor nombre que agujeros negros, porque ¿qué es un pozo? Es un túnel, es un cilindro, pero al final hay algo, y hay mucho, hay agua, ¿no? Si tenemos suerte, y abajo del agua hay piso. Y eso describe un poco mejor. Imagínense que el agujero negro tiene un túnel que es el horizonte, el evento horizonte, pero en el fondo está esa estrella muerta, supermasiva, bien pesada, deformando todo el universo. No es que del otro lado no haya nada. Y si les gusta este tema de los agujeros negros, les recomiendo mucho uno de los últimos, no los finales, pero de los del medio, libros de Stephen Hawking, donde habla de la posibilidad de que detrás de cada agujero negro exista un nuevo universo, porque atraen tanta masa que pues algún lado la tiene que depositar, ¿no? Y entonces a lo mejor se va hacia atrás y forma un pequeño universo nuevo, y se llama los agujeros negros y los pequeños universos. Así es que al que le guste esta lectura, adelante.
y les espera todo un mundo de experiencias. Su presencia hoy aquí les va a permitir acercarse un poco más. Yo creo que este evento del Congreso de Investigación es un muy buen ejercicio de orientación vocacional, jóvenes. Escogieron un tema y si están aquí es porque les gusta. Entonces ese tema puede ser que esté relacionado a la carrera que van a estudiar. Y hoy están en una de las facultades más bonitas de la UNAM, donde se ofrecen muchas de esas carreras. Y los invito a revisar cuáles son las últimas carreras, porque en estos últimos 2 años se han creado más de 10 carreras nuevas en la universidad, todas ellas multidisciplinarias, que les ofrecen panoramas muy distintos. La más reciente, tiene un par de semanas, es Big Data. Todos a los que les guste la matemática, la programación, la computación, las matemáticas aplicadas, piensen en Big Data porque es lo de hoy, es el análisis de la información y es una carrera recién diseñada por los científicos de la UNAM, la industria afuera, qué es lo que se necesita, y es una carrera muy interesante. Pero así como esa, jóvenes, también hay música y tecnología. Por primera vez la UNAM junta 2 áreas interdisciplinarias como son la música y la tecnología para crear una licenciatura. Y esta licenciatura, créanmelo, tiene diplomas de disc jockey, ¿ok? Pueden a la mitad de la carrera tener un diploma de la UNAM para sintetizar música y ser disc jockey. Entonces, métanse a la página de DEGAE a investigar cuáles son estas carreras nuevas para que sepan un poco más dónde elegir y qué elegir para su futuro. A todos y a cada uno de ustedes les deseo mucho éxito el día de hoy. Disfruten esta experiencia, abran sus oídos como antenas parabólicas a los comentarios de otros maestros, de los tutores, asesores, investigadores que los van a estar evaluando. Muchos de ustedes serán seleccionados por su calidad y seguirán compitiendo en plataformas internacionales, pero todos ustedes, por el hecho de estar aquí, merecen un gran aplauso. Así es que muchas gracias.